¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, soy Fernanda Berley y soy mexicana. La historia de la panadería tradicional mexicana se remonta a la llegada de los españoles a nuestro continente. Trajeron las técnicas y el ingrediente fundamental, el trigo. En México contamos con una gran variedad de panes dulces y salados, con formas, sabores y nombres tan diversos que resulta casi imposible contabilizarlos. Hoy vamos a preparar un pan dulce muy popular, las tradicionales conchas, llamadas así por su parecido a las conchas marinas. Hoy es un buen día para poder cocinar una gran receta de su chef personal, Fernanda Berley, cocinando para usted. La probadera amarás y paseando andarás. Fernanda Berley. Vamos a empezar activando la levadura. Aquí tengo un cuarto de taza de leche tibia y vamos a agregar 10 gramos de levadura seca y también media cucharadita de azúcar. Y lo dejamos reposar hasta que forme una espuma. Para la preparación de la masa necesitamos 250 gramos de harina de trigo y vamos a añadir una buena pizca de sal, más o menos un cuarto de cucharadita, es sal molida. Mezclamos. Integramos 80 gramos de azúcar, 2 huevos, una cucharada de vainilla y empezamos a mezclar. También vamos a agregar 60 gramos de mantequilla. Miren, ya que se formó la masa, vamos a agregar la levadura, que como pueden ver ya hizo espuma. Ya que lo tenemos así, lo pasamos a la mesa para amasar. Terminamos de integrar aquí sobre la mesa y como pueden ver va a ser una masa muy pegajosa, miren. Entonces requiere un amasado de aproximadamente 10 o 15 minutos. Sí. Después de amasar 15 minutos, miren cómo la masa sigue pegajosa, pero no hay que añadir más harina durante el amasado. Esta masa es así, pegajosa y húmeda. Entonces lo único que vamos a hacer es agregar un poco de harina, nada más para poder formar un bollo. En un tazón voy a echar un poco de aceite de cocina. Y aquí vamos a colocar la masa. Agregamos un poco más de aceite sobre la masa, así para que no se reseque. La cubrimos con un plástico film para que no entren corrientes de aire. Y la dejamos reposar el tiempo que sea necesario hasta que doble su volumen. Esto le puede llevar tal vez 1 hora, 2 horas o 2 horas y media, depende del clima donde estén. Hay que colocarla en el lugar más tibio de la cocina para que crezca más rápido. Vamos a preparar una pasta de azúcar que es la cobertura de las conchas. Para eso necesitamos 100 gramos de harina de trigo, 100 gramos de azúcar glass y 100 gramos de manteca vegetal. Estos 3 ingredientes los vamos a mezclar.
Cuando hemos desbaratado la manteca, que ya se ven bolitas pequeñas, entonces lo pasamos a la mesa. Agregamos una cucharadita de vainilla e integramos hasta formar una pasta. Ya tenemos lista la pasta de azúcar. Como pueden ver, es una pasta lisa y homogénea. Ahora la voy a dividir en dos partes, más o menos iguales, porque vamos a hacer las conchas mitad sabor vainilla, que va a ser y mitad sabor chocolate. Para darle el sabor a chocolate vamos a añadir una cucharada de cocoa. Es cocoa pura, sin azúcar. También nos tiene que quedar una pasta con un color homogéneo. Miren, así es como queda la pasta de chocolate. Y ahora la vamos a cubrir con plástico film y la vamos a conservar así cubierta con plástico hasta el momento de utilizarla. Después del reposo de la masa, miren qué bonita queda. Bueno, pues ahora la vamos a pasar a la mesa. Espolvoreamos un poquito de harina y desgasificamos. Vamos a dividir la masa. Procurando que más o menos todos sean del mismo tamaño. Formamos bollos. Y los vamos colocando en una charola para horno. Miren, con un poquito de mantequilla la voy a untar en mis manos y así con las manos engrasadas vamos a aplastar cada bollo. Miren, como nos salieron 8 piezas, entonces la pasta de azúcar, cada una la voy a dividir en 4 para que nos queden 4 de chocolate y 4 de vainilla. Tomamos la pasta de azúcar, hacemos una bolita y después una tortilla. Y cubrimos cada pieza con la pasta de azúcar. Tiene que quedar completamente cubierta. Y miren, para darle la forma parecida a una concha marina, fíjense, tiene estas líneas. Entonces con un cuchillo vamos a cortar la pasta, nada más la pasta de azúcar.
Ahora hay que dejar reposar nuevamente la masa. La vamos a dejar reposar 25 minutos aproximadamente, el tiempo necesario para precalentar el horno a 180 grados centígrados. Así es como se ven las conchas después de reposar 25 minutos. Ahora vamos a hornear, como les dije, 180 grados centígrados. En mi horno estuvieron 28 minutos. El tiempo puede variar, depende de cada horno. Las podemos disfrutar con un rico chocolate caliente. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, suscríbete y comparte. Escribe en los comentarios de qué país me estás viendo. Soy Fernanda Berley y recuerda que te espero desde México en el próximo video.